Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Es un gusto poder estar por aquí, por Vida TV, dándole gracias a Dios por tu vida, bendiciéndote con una palabra de parte de Dios. Y ese es el propósito, que la semilla del Evangelio pueda llegar a toda criatura, dijo Jesús. Así es que aquí estamos cumpliendo con ese mandamiento. Gracias a Dios por este canal que nos permite entrar en tu casa. Si no te has suscrito, suscríbete porque es importante alimentar el espíritu con la palabra de Dios. Y hay muchos predicadores que pueden estar viendo y recibiendo esa palabra revelada de parte de Dios. Recuerda que el evangelio no se vive por conocimiento, sino por una palabra revelada a tu espíritu. En otras palabras, el evangelio se vive por revelación. Bendito sea Dios que nos permite entrar por aquí. Pues mira, vamos a continuar con ese estudio que estábamos haciendo sobre guarda tu corazón, y decíamos que es un mandamiento de parte de Dios, donde Dios permite que el hombre reciba de su espíritu para que haga un depósito, para que lo guarde en su corazón, y cómo Dios trata con nosotros para que ese corazón esté sano, dispuesto para recibir esa palabra de Dios. Habíamos estado viendo en la primera parte que el alma, el corazón y la mente están intrínsecamente ligadas, no se pueden separar, y que esa parte de nosotros es la que recibe el poder de Dios, y que a medida que nosotros recibimos la palabra, pues esa información, ese espíritu va quedando guardada en la mente, en el alma y el corazón. Así es que cuando obedeces, el Espíritu de Dios se encarga de desatar ese poder en tu vida. En la segunda parte habíamos estado viendo cómo el alma incide en esta parte tan importante de nuestro hombre interior. Cómo habíamos visto los significados en griego, en hebreo, en español, y que coincidían en que el alma es ese ser viviente, el que tiene el ánimo, el que tiene el aliento de vida, el que tiene el corazón, la voluntad, las emociones, el intelecto, y que todo esto formaba parte del hombre interior, donde Dios hace ese depósito en nuestras vidas. Pero somos nosotros, es el alma, nuestro hombre interior, el que es responsable de tomar ese poder, de tomar la decisión, ya que en ella está la voluntad y están las decisiones. Así es que el alma es la responsable de darme el poder de tomar esa decisión. Con el alma voy a decidir buscar a Dios. Por eso es que el salmista David le decía, le daba un orden a su alma y le decía: alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios, porque en el alma está el espíritu conectado al alma, a la mente, y van dirigiendo la vida de cada ser humano. El alma es la que dirige tu cuerpo. El alma es la que recibe la información de la mente, un pensamiento, y con el alma decides qué vas a hacer con tu vida. Por eso siempre digo que somos un reflejo de las decisiones que tomamos con el alma la vida entera, porque nuestra mente produce el pensamiento y el alma decide qué va a hacer el cuerpo. Así es que el alma nos lleva de acuerdo a lo que esté guardado en nuestra mente. Por eso es que este hombre tan sabio nos recomendaba, Salomón: guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque nunca lograremos alcanzar la estatura del varón perfecto hasta que no seamos como niños, hasta que no vengamos al Señor y nos dejemos llevar por Él y guiar por Él, enseñar por Él. Bendito sea el Señor. Así es que habíamos visto la necesidad de entregarle al Señor esa alma. En la tercera parte habíamos visto ejemplos de hombres y mujeres que han estado dedicados a la presencia de Dios, y que, pero sin embargo, al servicio de Dios, haciendo maravillas, prodigios a través de Dios, a través de ellos, pero en un momento determinado nos habíamos dado cuenta, cuando estudiamos la historia de esos personajes, que realmente tenían algo escondido en el alma. Había algo que se había despertado, pero que también estaba escondido, como el caso de Adán. Recibe el pecado, lo abraza y continúa el pecado por generaciones. Continúa él estando bajo
dominado por el pecado. Moisés, habíamos visto a Moisés, habíamos visto a David, habíamos visto a Elías, habíamos visto a Jonás, muchos hombres de Dios que podemos decir que aunque tenían un corazón dispuesto para servir a Dios con un don de servicio, de entrega y amor a la obra de Dios, pero también llenos de ira, de enojo, de lujuria. Habíamos visto cuántos pecados, depresión, espíritu de muerte, de suicidio. Habíamos visto tantas cosas en el carácter de estos hombres que habían estado escondidas y que en un momento determinado, a pesar de estar ungidos por Dios, a pesar de Dios estarlos usando en un momento determinado, eso que está dañado de su alma salía a la luz y los podía dejar en vergüenza. Podían perder lo que Dios había puesto en ellos si no es por ese arrepentimiento genuino que Dios ponía en sus corazones, Dios tratando con cada uno de ellos, así como trata con nosotros, con cada uno de nosotros. En esta cuarta parte, vamos a entrar a la cuarta parte y estamos hablando de las maldiciones generacionales. Eso que está guardado en el corazón, cómo nos puede afectar no solamente a nosotros como hijos de Dios, sino a los hijos de nuestros hijos, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, es decir, a nuestras generaciones. Cuando no nos ocupamos de venir a la presencia de Dios para que nos santifique el alma, para que nos purifique, para que nos quite, nos transforme, el poder de su palabra renueve nuestra mente, para que pensemos diferente, para que nuestra boca hable diferente y para que nuestro cuerpo actúe diferente, de manera tal que nuestras acciones puedan ser agradables tanto a Dios como a los hombres. ¿Qué pasa? Que estamos exponiendo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a vivir bajo una misma conducta errada y bajo las mismas consecuencias por la desobediencia y el pecado que nos asedia, que nos arrastra, el deseo de la carne, el pecado, la iniquidad que está guardada en el alma. Las maldiciones por pecados sin resolver van de generación en generación y esto también lo vemos y van hasta la cuarta generación, dice la palabra, por causa de lo que está guardado en tu corazón, por no haber resuelto esto antes, perdón. Proverbios 26:2 es una palabra poderosa que nos deja ver el origen de toda maldición en nuestras vidas. Dice Proverbios 26, verso 2, como gorrión en su vagar, de aquí para allá, de allá para acá, sin dar en el blanco en ningún momento, como el gorrión en su vagar y como golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Gloria a Dios. La maldición nunca viene sin causa. Hay una raíz, hay algo que está mal, que no se ha determinado, que no ha salido a la luz, que no se ha tratado por el Espíritu Santo. Y muchos hijos de Dios cargamos con problemas en el alma por 4 generaciones. Y ahora los hijos tienen que enfrentar lo que tú no venzas en esta tierra. Somos responsables. Observamos también, vamos a verlo desde el comienzo, estas maldiciones generacionales, cómo han ido de generación en generación. Desde el principio de la creación vemos estas maldiciones manifestarse en los hijos de Dios. Observamos desde Génesis también cómo el pecado de Adán trae la maldición sobre sus hijos. Recuerda a Caín que mató a Abel. Entonces, ahí hay una maldición de muerte temprana, una maldición que viene sobre los hijos y Dios permite que Caín siga con vida porque Dios trae juicio a través de estas cosas a la tierra, al hombre. Mire lo que pasa en Génesis, es tremendo, porque dice que Caín los hijos de Caín buscó mujeres, se casó con una mujer de las que ya habían estado en la generación antes. Esto lo vemos por revelación, no lo establece literalmente la palabra, pero cuando analizamos bajo la luz del Espíritu esta palabra, nos damos cuenta
que Caín busca mujeres de los hijos de Dios, los que habían sido engendrados por Adán y Eva antes del pecado. Antes del pecado. Recuerde que en el capítulo 3 de Génesis, Dios saca a Adán y a Eva del pecado, pero dice antes que Eva era madre de muchedumbres, madre de muchas personas. Así que ellos tienen a Caín y Abel, lo vemos en el capítulo 4, después que nace, después que ellos ya habían entrado en el pecado, después que ya su alma había abierto los ojos al mal. Así es que ahora en el capítulo 5 y 6 vemos cómo ya esta generación de Caín, mire, lo voy a llevar por la historia para que usted pueda entender. Esta generación de Caín en el capítulo 6 lo vemos ya como un desastre humano, cuando lograron alterar a Dios de tal manera, lograron irritar el corazón de Dios. A Dios le dolió el corazón porque todos los hombres estaban haciendo como querían, se casaban y se daban en casamiento, había incesto, habían pecados de todo tipo, aparentemente porque Dios decide raer al hombre de la tierra, pero encontró uno justo, y ese justo venía de la descendencia de Set, que viene en el capítulo 5 de Génesis, una descendencia donde ya ahora Adán y Eva trae Dios un hijo de sustitución por Abel. Dios le sustituye el hijo del bien a ellos y empieza esta generación del bien a traer una descendencia sobre la tierra. Pero también hay un pecado después de esto. Vemos cómo ya Dios rae la tierra, pero entonces vemos qué tremendo. Esto es tremendo analizar todo lo que pasa en la vida de estos hombres. Vemos el caso de Abraham entonces, cómo Abraham con un espíritu de temor por aquel sobrino Lot, la desobediencia, se lo lleva junto con él cuando Dios le había dicho que no se llevara a nadie y entran en otro caos, entra en otro caos. Y este Lot, mire, la historia va siguiendo. Y este Lot que había sido separado por Dios también, amparado por Dios, salvado por Dios de aquel diluvio, de aquel fuego donde se convirtió Babilonia en cenizas, ¿verdad? Aquella tierra que se había convertido en cenizas, pero Dios lo había salvado. Sin embargo, las hijas de Lot cometen incesto. Cometen incesto. ¿Y qué usted cree que Abraham y sus hijos, antes del incesto de Lot, podemos analizar y ver también a la descendencia de Abraham mismo, cómo Abraham miente para esconder a su esposa por temor, el mismo espíritu de temor. Siguen, Isaac esconde a su esposa por temor. Jacob esconde a su esposa por temor. Las tres esposas de los tres estéril. Dígame si no hay una maldición generacional que viene por ahí corriendo, ¿eh? Hay una maldición que va de generación en generación. Así es que esto lo vamos a estar viendo en todo el proceso de la humanidad. En el caso de David, un tremendo caso que se conecta con el caso de Lot y Abraham de una manera espectacular. Lo podemos encontrar en la palabra, esta maldición como corrió de generación en generación hasta la vida de David. En el caso de David, él dice en el Salmo 51, mi madre me concibió en pecado. Él lo reconoce. ¿Por qué David dice que su madre lo concibió en pecado? Si aún la Biblia no menciona ni quién es la madre de David, pero David, cuando analizamos el libro de Ruth, encontramos que David era nieto de Ruth, la moabita. ¿Por qué decimos que tiene que ver con Lot y su descendencia? Porque es que las hijas de Lot cometen incesto, emborrachan al padre, tienen hijos de su padre con la excusa de que no perdieran la generación, y estos son los moabitas, dice la palabra de Dios. Esta es la generación de los moabitas, los que salen de los lomos de Lot. Y esta Ruth era una moabita. La abuela de David era Ruth, la que vino
con Noemí. Recuerda esa historia en la historia de Ruth. Qué tremendo, ahí se conecta todo. Así que Ruth, madre de Obed, el padre de la mamá de David, que venían de una maldición de incesto por generaciones. Recuerde que Lot en Génesis 19 usted puede encontrar cuando él tuvo hijos con sus hijas, y de ahí la descendencia de los moabitas, y de ahí todos cargaron en su alma el pecado de lujuria, de incesto. Vemos el resultado, cómo camina de maldición de generación en generación esta maldición por causa del alma no tratada, pues los hijos de David también cometen incesto. Recuerda que Amón viola a Tamar, su hermana. ¿Cuántos desastres podemos ver? El hijo de David, del rey David, también lo podemos ver. Salomón cometiendo cuántos pecados. Así es que todas las generaciones con una maldición específica, las que hemos mencionado, con una maldición específica. Y ahora usted dirá, bueno, pero Noé era un hombre justo. ¿Sabe de qué descendencia viene Noé? Noé viene del hijo de la sustitución de Adán y Eva. Así es que Noé viene de una descendencia que ya había sido bendecida por Dios, porque Dios en su misericordia les dio un hijo de bendición, y todos los de la descendencia esta habían caminado en el bien hasta Noé. Así es que vemos a Noé ahora en esta generación que empieza con Noé, y de ahí usted puede seguir la historia, usted puede profundizar en esto. Pero ahí encontramos ejemplos de maldiciones que han seguido de generación en generación. Mira lo que dice Isaías 14:21, y le oro al Espíritu Santo que sea el que convenza de pecado, de justicia y de juicio, el que provoque los corazones. Padre eterno, yo te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra redarguya, convenza y traiga, Señor, temor de ti a los corazones, para que nuestras generaciones puedan salvarse de las maldiciones que nosotros podemos depositar en ellos, aún amándoles como amamos a nuestros hijos. Mira lo que dice Isaías 14:21. Dice Isaías 14:21. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. No se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Oh, qué tremendo. Qué palabra para traer convicción de pecado, para traer ese temor de Dios. Señor, si hay maldad en mí, límpiame, purifícame, porque yo no quiero que mis hijos vean esta maldición que yo he visto. Preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten, ni posean la tierra, ni llenen las ciudades de la faz del mundo. Es interesante saber cómo el espíritu se va conectando, ese espíritu inmundo por esa maldad va de generación en generación trayendo ese pecado al mundo. Nosotros, los hijos de Dios, somos los responsables de cortar esta maldición generacional. Cómo es necesario que nosotros entreguemos nuestro ser al Señor, que nuestra alma pueda ser purificada. Déjeme decirle, todos cargamos con algo. Aquí no hay nadie perfecto, solo Dios es perfecto, pero usted y yo estamos en la responsabilidad de buscar la presencia de Dios, de entregar el alma para que Dios pueda purificarla, para que esa maldad pueda ser limpiada, pueda ser sacada de las generaciones anteriores. ¿Cómo lo hago, pastora? Pues métase en ayuno y oración para que Dios le muestre la raíz, para que Dios muestre dónde está la raíz del problema de su familia. ¿Por qué en mi familia hay incesto? ¿Por qué en mi familia hay homosexuales? ¿Por qué en mi familia hay cáncer? ¿Por qué en mi familia hay muerte temprana? ¿Por qué en mi familia hay
ruina, miseria, que no podemos avanzar, pregúntese, hermano mío, pregúntese, ¿por qué no puedo avanzar si sirvo a Dios con todo mi corazón? ¿Por qué no puedo avanzar si sé que trato de hacer todo lo correcto delante de Dios? Pues necesitamos primeramente dejar que Dios obre en nuestros corazones, que Dios sane nuestra alma, que Dios vaya a las profundidades y nos pueda decir a la profundidad del alma de nuestra familia, y pueda Dios encontrar la raíz, porque dice, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes ocultas que tú no conoces, en Jeremías 33:3. Así es que la palabra está dada. Somos responsables de buscar y de clamar a Dios para que nos revele dónde está la raíz del problema. Señor, ¿en qué generación entró esta maldición a mi casa? ¿En qué? ¿Por qué? En mi familia. Mire, de mi madre hay 4 generaciones que han venido sufriendo de demencia, de Parkinson. 4 hermanos de mi madre ya han muerto con Parkinson, con demencia, y mi madre está en el mismo punto. Y aquí se rompió en el nombre poderoso de Jesús. No nos puede tocar porque ahora hay conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, por su misericordia, Dios me salvó para venir a esta generación, pedirle perdón a Dios por las generaciones anteriores, por el incesto o por la maldad que hayan hecho ellos cometido, por la idolatría en la que vivían. Así es que Dios me ha llevado a ver todo esto para que yo pueda interceder y romper con esta maldición en el nombre poderoso de Jesús. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, dice que Él revela aún lo más profundo, lo que esté oculto, Él lo va a sacar a la luz. ¿Qué habrá imposible para Dios? Dios es capaz de sacar a luz todo lo que esté escondido de generación en generación. Dios te lo va a mostrar. Si me lo mostró a mí, te lo puede mostrar a ti. Esa maldición, tienes que tomar autoridad, buscar dónde está la raíz, clamar a Dios para que te ayude a orar. Es en la presencia de Dios, es con la guianza del Espíritu Santo. En tu fuerza no puedes, es con el poder del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo de Dios te guíe y te ayude a orar para romper con esa raíz de maldición que venía de generación en generación. Es como un cordón umbilical que viene trayendo, el hijo trae los genes de la madre por ese cordón umbilical. Pues yo corto ese cordón umbilical que traía esta maldición generacional de generación en generación hasta mi vida, y pongo la sangre de Cristo entre mis generaciones y las generaciones anteriores, y declaro, establezco y profetizo que a mi casa, a mi vida y a mis hijos, mis generaciones posteriores, no le tocará en el nombre poderoso de Jesús, porque la sangre de Cristo la activamos nosotros por medio de la fe, porque está reservada en los cielos para los que creen, dice la palabra. Así es que tú y yo tenemos al arma perfecta. Recuerda las armas de guerra que habíamos estado hablando en seminarios anteriores. Pues estudie, busque esas armas y póngalas a funcionar. Ponga su fe en función. Pelee la buena batalla, que Dios está contigo como poderoso gigante. Nada podrá tocarnos si nosotros estamos en obediencia, en santidad y buscando la presencia de Dios día tras día. Es necesario que paguemos el precio. Lamentablemente nosotros no queremos pagar el precio. Sin embargo, Cristo tuvo que pagar el precio. Cristo tuvo que pagar el precio. Cuanto más tú y yo, que estamos en este mundo convulsionado de pecado. Mira lo que dice la palabra en Lucas 2, 40, 42 y 47 y 49 y 52. Dice Lucas 2, y el niño crecía, está hablando de Jesús, cómo pagó el precio. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y cuando tuvo 12 años, en el verso 42, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen sus padres, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron buscándole, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarlo, y al encontrarlo,
3 días después hallaron que estaba en el templo, estaba pagando el precio, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Si a Jesús le fue necesario buscar el conocimiento, si a Jesús le fue necesario pasar horas en oración, si a Jesús le fue necesario buscar ese conocimiento de Dios, siendo el Hijo de Dios, entregándose completamente al Espíritu Santo, cuando aún Jesús había sido engendrado por el propio Espíritu en el vientre de María, ¿cómo no nos será indispensable a nosotros hacer lo mismo? Porque primero se forma en lo espiritual, en donde la palabra de Dios, que es el Espíritu, o la vida de Dios depositándose en nuestro hombre interior, en el alma, en la mente, en el corazón, se tiene que depositar esa palabra en nuestro hombre interior, en esa mente misma, para que ésta dirija todo nuestro ser y así actuar, para que cuando Jesús venga nos encuentre listos para ir a la morada eterna. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5 del 21 al 24: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos ha llamado, el cual también lo hará. Dios espera por nosotros para ayudarnos. Necesitamos nosotros decidirnos, encontrar esa raíz de maldición que está sobre nuestra vida, dedicarle tiempo al conocimiento de la palabra, a la meditación de la palabra, a la intimidad con Dios, a buscar la raíz de los problemas para que el Espíritu Santo los saque a la luz y nos ayude a orar, a interceder y a romper con estas maldiciones generacionales que vemos que vienen de generación en generación. Somos nosotros los que hoy tenemos el poder de Dios en nosotros, el que tenemos el sello del Espíritu Santo. No tenemos excusa, hermanos míos. Necesitamos pagar el precio. Yo les exhorto en el nombre de Jesús. Dios viene por una generación, por un remanente. Y si yo estuviera en una congregación, ahora le decía: repita conmigo, usted es ese remanente, yo soy de ese remanente. No voy a dejar que nada me arrebate la bendición de poder irme con Jesús. No voy a dejar que ninguno de mis hijos ni mis nietos puedan pasar por lo que yo hoy, con la sabiduría, con el poder del Espíritu Santo, puedo vencer. Aunque el enemigo se levante, el que está en ti y en mí es más poderoso. Y aunque me digan lo que digan, el Espíritu de Dios está en mí y nada podrá contra mí. ¿Quién contra ti si Dios está contigo? Pero Dios está con nosotros cuando nos alineamos, cuando obedecemos, cuando pagamos el precio. Este es el tiempo, hermanos míos. Todas las señales lo están diciendo. Todas las señales están dadas, todas las profecías se están cumpliendo. Así que Jesús está pronto y viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Leímos en Tesalonicenses que Él viene buscando que tú estés santificado por completo en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Así es que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la luz de Cristo nos ilumine, que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría y el poder para llegar y romper con estas maldiciones, porque nuestra mente, nuestra alma debe ser tratada, restaurada, enseñada, encaminada nuevamente, sacada de aquel lodo y encaminada en la luz de Cristo. Así es que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima.